Bueno, muy buenos días a todos. Comentarles que el día sábado pasado, a primera hora de la mañana, el señor gobernador me llama con el fin de asistirlo como profesional médico. Él mismo se encontraba con un cuadro febril y un diagnóstico presuntivo médico en ese momento de una laringotraqueitis, cuadros que son esperables en esta época del año en virtud de la circulación de virus respiratorios que estamos teniendo, no solo en la provincia de San Luis, sino también a nivel país. Inmediatamente y acorde a los protocolos, instauramos distintas medidas, que es el control de temperatura con medicación, radiografía de tórax, análisis de rutina, y definí hisopar, quiere decir tomar la muestra en torno a lo que es la fauce, que es la parte posterior de la faringe, y el hisopado nasal. Y en nuestro laboratorio del Hospital San Luis Central, que es donde se resuelve el panel viral, en horas de la tarde se informa concretamente la presencia de influenza A como diagnóstico, motivo por el cual inmediatamente el señor gobernador comenzó a recibir la droga oseltamivir, que es el tratamiento de elección, no solo para influenza A, sino también para influenza B, que es el segundo virus que también está circulando en los mayores de 65 años. Quiero aclarar esto, que el gobernador pertenece al grupo de riesgo de los mayores de 65, tiene 66 años de edad. Una vez instaurado el tratamiento y las medidas de control y de soporte, lo que hemos procedido es al aislamiento domiciliario, a hacer una vacunación de todo el personal que lo asiste y todo lo que es el componente de seguridad de la custodia. Investigamos a cada uno de ellos la presencia de sintomatología compatible con enfermedad tipo influenza y definimos controlar a todo el grupo de personal que lo asiste de forma inmediata con protección, inicialmente de barbijos N95 para el primer mandatario y para todos aquellos que se encuentran en asistencia directa. En el día de la fecha lo he evaluado al señor gobernador a las 8:30 de la mañana. El mismo se encuentra afebril, se encuentra con parámetros hemodinámicamente estables, tensión arterial normal, 120/80, saturación de oxígeno a una FiO2, esto quiere decir a saturación ambiente, sin necesidad ni requerimiento de oxigenoterapia, del 98%, frecuencia cardíaca 77 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 ciclos por minuto, conserva adecuadamente la diuresis, quiere decir se encuentra orinando de forma normal, tolera adecuadamente alimentos, está respondiendo favorablemente a la medicación, su ánimo es excepcional. Por otro lado, evaluamos 2 estudios más, que es electrocardiograma, el mismo es normal. Hicimos un estudio respiratorio que se llama espirometría, la cual no arrojó ningún tipo de parámetros de alteración, todo parámetro normal espirométrico. Y esto hace concretamente la evolución que esperábamos en estas primeras 48 horas desde instaurado el oseltamivir, con un pronóstico sumamente favorable. Aclaro que mientras estaba culminando la evaluación del primer mandatario de la provincia, recibió el llamado del presidente de la Nación, el ingeniero Macri, consultando cuál era su estado de salud, colocándose a disposición de todo lo que él necesite y principalmente alentando a la pronta recuperación de nuestro gobernador. Los pasos a seguir es continuar con las medidas de aislamiento estricto en su domicilio, restringir todo tipo de visitas, restringir todo tipo de comunicaciones, salvo las que él considera prudente con quienes son sus colaboradores inmediatos, que debe tener comunicación directa, los cuales se han tomado las medidas de prevención a los efectos de evitar algún tipo de contagio.
y finalmente el gobernador deberá transitar un periodo de 7 días por orden y prescripción de mi persona a los efectos de lograr la curación completa de la enfermedad. Esto que les estoy adelantando en este momento, les estoy confirmando que no presidirá y no estará en ninguno de los actos que están planificados para la semana en curso. Bien, tomamos estas medidas previendo el contexto de la enfermedad y los recaudos que se deben tomar en torno a evitar todo tipo de complicaciones que pueden aparecer si no se cumplen las medidas de aislamiento estricto y la medicación adecuada en torno no solamente a la toma, sino a garantizar que el efecto de la misma y las consideraciones en torno a su evolución clínica sean las que encontramos hasta el día de la fecha. Quiero aclarar que el gobernador participó en la semana anterior en el acto de Renca y posterior al mismo se desplazó a la vecina provincia de Córdoba, a la reunión que tuvo con los primeros mandatarios de cada una de las jurisdicciones del país. No obstante ello, el gobernador partió con destino a Córdoba sin presentación de síntoma alguno. A su regreso de la provincia de Córdoba, a las 36 horas, para ser más preciso, comienza con la sintomatología respiratoria. Esto hace prever que la potencialidad de contagio haya sido en este último viaje que presentó, motivo por el cual nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Salud de la Nación a los efectos de dar aviso para que se tome la consideración de todos los contactos que participaron en esta reunión. Al mismo tiempo, todos aquellos que acompañaron en la delegación al gobernador han sido estrictamente evaluados y se han tomado las medidas correspondientes en torno a la enfermedad para evitar una situación de brote circunscripto a la unidad que acompaña al gobernador de la provincia. Ministro, ¿por qué el gobernador no fue atendido en el hospital? Porque no es ningún tipo de requerimiento la asistencia dentro del hospital, es un paciente que si bien está incluido dentro del grupo de riesgo, no revestía ningún tipo de gravedad ni de complicaciones para tener asistencia hospitalaria, pero todo lo que se ha resuelto se ha hecho vía hospital. ¿El gobernador se vacunó? El gobernador no había recibido la vacunación, bien, por eso es tan importante concretamente reforzar las medidas de vacunación, y la pregunta es ¿por qué no lo había recibido? Semanas anteriores había estado con algunos cuadros estrictamente vinculados a cuestiones menores que lo asociaban a fiebre, odontalgias, un proceso dentario. Se definió postergar y bueno, y después por cuestiones de sus distintos compromisos en torno a viaje y a responsabilidades que sabemos que tiene en materia de agenda, no se vacunó. Y este fue uno de los motivos por el cual estamos en presencia de un caso de influenza A, ¿no? Tenemos 2 casos confirmados en la provincia de San Luis al día de la fecha. El caso del señor gobernador es el segundo caso. El primer caso se trata de un menor de 4 años con factores de riesgo, paciente asmático, que está actualmente internado en el Hospital San Luis, en la unidad de cuidados intensivos, ya que presenta una neumonía asociada a influenza más bacteriana con derrame pleural, que es una complicación frecuente de su enfermedad bacteriana, y vamos a esperar obviamente la evolución de este pequeño en el transcurso del día, visto que ingresó a esta unidad después de estar en sala común el fin de semana. Se toman concretamente todas las medidas de aislamientos adecuados a los efectos de garantizar concretamente los contactos inmediatos, porque debo aclarar un detalle que no es menor. En primera instancia, uno tiene que tener para el contagio de influenza de una persona a otra, recordemos que esta es una enfermedad transmisible por vía aérea. Bien, se puede transmitir por fomite, es decir, yo toco alguna superficie que está contaminada y puedo contraer la enfermedad. El punto es que la transmisión es corta en periodo de incubación, pero al mismo tiempo yo debo estar con un enfermo a escasa distancia, por eso se toma una medida muy importante que es el distanciamiento social, y lo otro es que no vale una exposición tan
no solo próxima, sino también debe ser reiterada en el tiempo. Es decir, un contacto de haber dialogado 2 o 3 palabras no garantiza concretamente el contagio de una persona enferma hacia la otra. Todo paciente que ingresa internado con enfermedad respiratoria aguda, no solamente grave, sino por algún cuadro de neumonía y pasa a una sala de internación, sea pediátrica o adulta, de forma inmediata se instaura el tratamiento con oseltamivir como protocolo inicial y se le toman las muestras a todos los pacientes internados. No está indicado el muestreo poblacional a los pacientes ambulatorios, salvo aquellos que por distintas situaciones tienen factores de riesgo para poder corroborar la presencia de la enfermedad e indudablemente instaurar el tratamiento específico en el caso que fuera influenza A o B de oseltamivir. Concretamente no ha estado en otras provincias, lo que sí es importante aclarar que el niño tiene factores de riesgo y no había recibido la vacunación. ¿Está grave el niño? La condición del paciente es crítica. ¿Se puede llegar a dejar algún tipo de secuelas? Absolutamente ningún tipo de secuela, al contrario, lo que deja son anticuerpos específicos para el virus en el cual la persona ha estado en contacto. Esos anticuerpos específicos generan una barrera para otros virus los próximos 15 a 21 días y a posteriori, indudablemente, la expresión inmunológica, quiere decir nuestros anticuerpos específicos, se generan para todo lo que es el trayecto del periodo que estamos en curso. Para el resto de los virus no se generan anticuerpos, motivo por el cual, transcurrido el periodo de estado de la enfermedad del gobernador, realizaremos la vacunación pertinente. Tenemos 2 pacientes dentro del grupo que ha viajado a la provincia de Córdoba que están con tratamiento actualmente por presentar sintomatología. Directamente ahí lo que hacemos es por nexo epidemiológico al estar en contacto, no necesitamos realizar el estudio específico y ya se encuentran con oseltamivir y en una evolución sumamente favorable porque estamos hablando de pacientes que inmediatamente detectamos cuando colocamos el operativo en funcionamiento. Pertenece a uno de ellos a un grupo de funcionarios y otro está vinculado a la custodia. Hemos tomado la primera medida, que es la más importante, que es fomentar la vacunación de los grupos de riesgo. En segundo lugar, la elaboración del plan de contingencia con el acopio de medicación específica que es oseltamivir. Y en tercer lugar, tener en disposición los test diagnósticos para todos los pacientes que ingresen a cada uno de los nosocomios a los efectos de garantizar el diagnóstico específico, y hemos puesto a funcionar el día de la fecha la PCR de tiempo real, la misma que utilizamos para el diagnóstico de dengue, para precisar básicamente si el influenza A es H1N1 o no. Tenemos baja cobertura y esta es una realidad a nivel nacional. Estamos hablando de que la cobertura en personal sanitario es del 60%, que es uno de los grupos de riesgo. Entre el grupo de riesgo de los pacientes entre los 6 meses y los 2 años de vida, la cobertura se cae al 12%. Ahí tenemos que fomentar mucho la vacunación. Las embarazadas estamos en el 50% de cobertura. Las puérperas, que son las mamás que han tenido sus bebés, estamos en el 30%, y el 18% para el grupo etario de los mayores de 65 años. Por ende, insto a la población en estos grupos de riesgo y aquellos que están entre los 2 a los 64 años de vida con enfermedad, donde tienen que tener la prescripción médica para justamente recibir la vacunación, justificando la enfermedad que tienen de base, se acerquen a cada uno de los centros y reciban la vacunación tal como corresponde, que es prioritaria para estos grupos de riesgo. Teniendo en cuenta que no vamos a evitar la presencia probablemente de la gripe en estos pacientes, pero sí algo que no es menor y es la prioridad de la vacunación, que son las formas graves de la enfermedad, que potencialmente son las formas letales, la neumonía asociada a gripe y la meningitis asociada a gripe. Esto la vacuna justamente lo cubre. Síntomas de enfermedad tipo influenza es fiebre elevada, decaimiento general, dolores musculares, tos, rinorrea, quiere decir mucosidad por la nariz, molestia en la garganta, apariciones de mucho decaimiento, el paciente
describe reconocer que se encontraba perfectamente bien y de manera abrupta comienza a expresar que se siente mal. Identifican incluso el comienzo de la enfermedad. Pueden haber otros síntomas acompañantes que son menores, que es las náuseas y el vómito eventualmente y la falta de apetito. Pero la presencia de síntomas respiratorios como el dolor de garganta, la mucosidad, la tos sumada a la fiebre son cuadros característicos que acompañan a la enfermedad tipo influenza no complicada. ¿Bien?